Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy hablaremos sobre lo que son las tres leyes de Newton. El origen de la ley. Bueno, a la izquierda aquí tenemos a Robert Hooke y a Isaac Newton. Ellos alrededor del año 1687 buscaban cómo plantear lo que es la órbita de los astros. Entre ellos explicar cómo la Luna orbitaba alrededor de la Tierra. Y aquí, bueno, tenemos la fórmula planteada por Robert Hooke, la ley de Hooke, que es la ecuación del muelle, y lo que planteó la segunda ley Isaac Newton, que es la fuerza por la masa por aceleración. Pero cómo Newton llegó a esta conclusión, bueno, es que se dice que un día sentado mientras veía una manzana caer, pensaba por qué la manzana no cae hacia arriba o hacia los costados. Entonces entendió que la misma fuerza que atraía la manzana hacia la Tierra es la que atrae la Luna hacia la Tierra, también manteniendo una órbita. Esto después lo plantearía como la ley gravitatoria universal. Bueno, aquí tenemos las tres leyes establecidas, que primero está la ley de inercia, por segundo la ley de la dinámica, y la tercera es la ley de acción y reacción, que profundizaremos más adelante. Entonces tenemos la primera ley, que es la ley de la inercia. Esta dice así: todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas por él. Esto es expresado por la fórmula, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, bueno, esto en simples palabras es que un objeto que está quieto siempre se mantendrá así, al menos que una fuerza lo haga mover. Entonces eso es con respecto a la fuerza de la inercia. La segunda ley que tenemos es la ley de la dinámica. El cambio del movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. O sea, esto en simples palabras quiere decir que entre mayor sea la fuerza, mayor va a ser la aceleración del cuerpo. Aquí, como tengo explicado a través de un ejercicio sencillo, como es golpear una bola. Entonces, entre mayor fuerza, mayor aceleración tendrá. Por último, tenemos el principio de acción y reacción. Cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Y esto se expresa con la fórmula fuerza 1 es igual a, en este caso, la oposición de la fuerza 2. Por eso está negativo. Y aquí tenemos este ejemplo de una persona disparando. Si bien sale un proyectil, en este caso hacia la izquierda, va a haber una fuerza que la opone, haciendo una presión hacia, en este caso, el ser humano. Entonces ahora aplicaremos un ejercicio en donde se aplican estas leyes mencionadas anteriormente. Entonces, en este ejercicio de masas con polea, necesitamos saber cuál será la aceleración de los cuerpos. Entonces tenemos estos datos: que la masa 1 pesará 8 kilogramos, la masa 2 pesará 12 kilogramos, el ángulo de aquí de la pendiente va a ser de 30 grados y la gravedad la tomaremos como 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo primero que se debe hacer es el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos aquí el diagrama. Aquí podríamos aplicar lo que se habló en la tercera ley de Newton, la de acción y reacción. Entonces tenemos la normal y el peso en sí. Entonces el peso va a ser fuerza hacia abajo, ¿cierto? Y como explicábamos que toda acción tiene una reacción, la normal va a ser la fuerza que se opone a este peso. Y bueno, tenemos que dividir esta fuerza, ya que
como vemos en la masa 1 estaba en pendiente. Entonces al dividir las fuerzas podemos calcular que las fuerzas en el eje Y del cuerpo va a ser M1. Bueno, el peso va a ser igual a masa 1 por la gravedad por coseno del ángulo. Y las fuerzas en el eje X será la tensión menos, en este caso, la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces ahora haremos lo que es la sumatoria de las fuerzas. Entonces aquí aplicamos la primera ley de Newton y decimos que todas las fuerzas va a ser igual a 0. Luego ponemos todas las fuerzas que están aplicadas en el eje Y. Entonces, como hablábamos en un principio, está la normal menos, en este caso, el peso, que va a ser M1 por G por el coseno del ángulo. Bueno, eso va a ser igual a 0. Y las fuerzas en el eje X será, aquí aplicamos la segunda ley de Newton, que es masa 1 por aceleración, ya que este objeto, como vimos, se está moviendo. Entonces, en las fuerzas del eje X tenemos la tensión menos el peso, que va a ser M1 por G, bueno, por la gravedad por el seno del ángulo. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, para calcular la aceleración, utilizaremos la tensión para reemplazarla en la ecuación que tendremos a continuación. Entonces, despejando la tensión, ¿cierto? Tenemos que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Ahora haremos el diagrama del cuerpo libre de la masa 2. Entonces, en la masa 2 tenemos el cuerpo, que si bien va bajando, ¿cierto? Y tenemos aquí la masa, en el cual tiene la tensión menos el peso del cuerpo. Entonces vamos a hacer la ecuación de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas, y tendremos que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y fuerzas en el eje X no tenemos, ya que solamente tenemos una fuerza vertical. Bueno, ahora anotamos lo que son las fuerzas que están en el eje Y. Tendremos que la masa 2 va a ser, masa 2 por la gravedad menos la tensión. Y eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, como hablé anteriormente, en esta ecuación reemplazaremos la tensión por la que habíamos despejado en la ecuación del cuerpo 1. Entonces aquí tenemos el reemplazo. Y tenemos ya lo que es la masa 2 por la gravedad menos la tensión que tenía, que en este caso es lo que obtuvimos de la masa 1, que era masa 1 por aceleración más masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Bueno, después resolvemos lo que es los signos, ya que el signo negativo estaba multiplicando la masa 1, y tenemos este resultado. Entonces ahora comenzamos a despejar, ¿cierto? Para obtener lo que es la aceleración. Entonces todos los componentes que tienen aceleración, en este caso lo dejamos a la izquierda y el resto a la derecha, hasta obtener finalmente la aceleración, que es la incógnita que estamos buscando. Entonces va a ser la aceleración, va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Y eso partió en la masa 1 más la masa 2. Bueno, ahora reemplazamos los términos algebraicos que tenemos por números. Entonces teníamos que la masa 2 eran 12 kilos, la gravedad que la interpretamos como 10 metros por segundo al cuadrado, menos la masa 1, que va a ser 8 kilogramos por la gravedad por el seno del ángulo, que el seno era 30. El ángulo era 30 grados. Y eso partió por la masa
la masa 1 que era 8 más la masa 2 que era 12 kilogramos. Bueno, al resolver esa división, tenemos que la aceleración de los cuerpos era de 4 metros por segundo cuadrado. Bueno, como planteé en un inicio, esto fue, si se puede interpretar como una carrera que tenía Robert Hooke con respecto a Isaac Newton, de quién podía explicar cómo funcionaban las fuerzas. Y bueno, constantemente la historia dice que tenían debate sobre esto. Entonces, ya como para concluir, ya cuando Isaac Newton tenía las 3 leyes establecidas, le escribió una carta a Robert Hooke el 5 de febrero de 1675. Bueno, donde citó estas famosas palabras que eran de Bernardo de Chartres, otro matemático. Entonces él decía que si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. ¿Qué quería decir con esto? De que esta investigación que hizo él no fue por mérito de él solamente, sino que él estudió matemáticos y físicos que venían siglos anterior a él. Así que eso fue mi presentación, espero que le haya gustado, profesor, y hasta la próxima.